Señor, la que armaron, la que liaron con la salida de la masonería y la subversión. La pelota, los toros, la lotería, vi las quinielas, el Sevilla, las letras, el televisor. Yupi, Kingler, turismo, Sofico, renta. ¿Me vas a preguntar eso en serio? Bombas en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y tronca, los camuflajes, las serpientes contraen de Santurrón. A ver, ¿dónde queréis que me siente? ¿Qué queréis hacer? Ya no están duras para esta huesura. Y llega la porque nosotras también hemos tenido que desaprender muchas cosas. Que ha sentado en diquela como se jalan de carca a carca. Así está. Mientras cuecen la haba, suelta al cantar. María. Coge la rienda la autonomía. Marcelo. Que los parados quieren currero. Manuel. Con el cacique. Yo creo que éramos muy pocas mujeres. ¿Por qué? Porque lo que sí es verdad es que esa idea de participar, de trabajar y tal, era muy minoritaria. Éramos menos y además de ser menos se daba un cierto complejo. Es decir, estos chicos que cuánto saben y yo no soy capaz de expresarme con esa agilidad. Nosotras también hemos sido un poco víctimas, ¿no?, de una formación determinada, de unas ideas determinadas que nos han transmitido y de un papel que nos han asignado y del que tenemos tenido que salir. Y cuando vi allí que además de un marido me había hecho un representante legal, que me tenía que dar permiso para hacerme el pasaporte, para cobrar mi sueldo, para trabajar, para conducir, para todo, sentí una vergüenza y ese día nació mi conciencia feminista. También a veces las mujeres nos poníamos en una posición de decir, no, yo prefiero hacer esto, porque también estábamos atravesadas por un estereotipo que también pesaba mucho en nosotras. Había algún misógino, había unos cuantos. Unos cuantos. El hecho de ser de izquierda no impide que la persona sea a su vez un poco machista. Hombre, es que los hombres en aquella época, es que lo que habían mamado era una cultura machista. Es que no podían casi ser los pobres de otra manera, aunque tuvieran otra ideología, mira, chica. Eran igual de machistas que el que más, lo que pasa es que eso se disimulaba porque tú estabas por la democracia. Y como lo primero era la democracia, lo nuestro vendría luego. A mí el compromiso feminista fue más allá que la militancia, porque yo me acuerdo que podía tener ocasión de tener relaciones sexuales y yo le decía a mi novio, aquí no entra nadie mientras no esté yo tranquila, porque claro, la que se pegaba a los sustos de si estabas embarazada eras tú, ¿entiendes? Entonces en cuanto la píldora vino, vamos, yo me las metía hasta por la oreja. Después tenía 22 años, me encuentro la píldora y tú no sabes la que se montó. Una cosa horrorosa, pero fíjate por dónde fueron las cosas. Yo lo negué, dije que era para regular el periodo, porque para mi madre sabía que eso era... No había anticonceptivos libres, yo no podía tener acceso a anticonceptivos. Teníamos un médico del PC que nos recetaba. Entonces nos recetaba porque teníamos un problema ginecológico, lógicamente, ¿no? Entonces habían farmacias que decían que no te lo daban y en todo caso te ponían el sello para que tú cada 6 meses... Tenía un apartamento en Gandía, se van a las farmacias de Gandía y dicen, no señor, es un anticonceptivo, es lo mismo que en Játiva, es un anticonceptivo. Y encuentran una farmacia en Madrid que le dicen, puede ser si tiene trastornos en la regla. Se agarran a eso como un clavo ardiendo y me piden perdón. Fíjate que a los 3 o 4 meses me vienen a pedir perdón que hayan pensado que su hija era como una puta, era en la cuestión sexual. Que tu padre no se imaginaba ni que tenía relaciones prematrimoniales, como la llamaban entonces, que yo eran noviazgo de conocimiento de un día, vamos, que no, es que ya eran prematrimoniales. No estaba bien instalada antes de descubrir mi cuerpo, antes de descubrir mi sexualidad, antes de descubrir que mi cuerpo no estaba atravesado por la prohibición, por la represión, por la negación, ¿sabes? Entonces, a mí eso también me lo dan esos momentos. De repente descubres, oye, pues que tienes un cuerpo con el que disfrutas un montón y que no pasa nada por disfrutar, sino todo lo contrario, que te hace sentirte mejor y te hace casi mejor persona, ¿no?
Mi madre es una mujer encantadora, pero que en aquella época el papel que había asumido era de ama de casa, se lleva diferencia de edad con mi padre era el que decía, más mi padre militar pues tenía una cierta dosis de autoritarismo y además muy religioso, con lo cual también te imponía unas pautas de conducta que tenían mucho que ver con todo lo que era la religión, el rito, el acudir a misa, etcétera, etcétera. Era gente muy sensata, gente con mucho sentido, que nos inculcaban especialmente el sentido de la responsabilidad. Era la presidenta de las congregaciones marianas, más que nada por la idea de ayuda a los más pobres, a los más necesitados. Pero que lo que era bastante claro en ese momento era que, a mí además es que quizá por mis raíces cristianas me parecía como algo inaceptable el que si habías tenido la suerte de tener una formación, después esa formación te la guardaras para ti misma y no la utilizaras en el beneficio social, ¿no? Yo estaba mucho en la rebeldía permanente, yo soy la mayor y si yo tenía que llegar, ¿y por qué yo y no mis hermanos? O sea que yo siempre he mantenido con él una especie de pulso. Mi padre decía al hombre, mira que no haberme salido ni un hijo falangista. Yo me voy porque quiero tener mi vida independiente. Y fue pues mis padres que eran muy afectivos, muy cariñosos, bueno, fue como una bomba, ¿no? Una hija solo se va si se casa, es lo primero, lo que ocurre, no tenemos ningún antecedente en la familia y yo con bastante dolor también porque dejaron de hablarme durante varios meses. Porque yo no respondía a las expectativas que ellos tenían y sobre todo una abuelita mía que murió con 104 años que estaba en la fantasía de que yo me iba a casar con un diplomático, ¿sabes? Y me preparó un ajuar que yo decía, yo cago con estos encajes y con estas cosas, pero bueno. A mí me detenían y mi padre se encerraba en una habitación, la vergüenza ha caído sobre la familia y le daba al hombre por romper la escritura de los pisos, que no están a mi nombre, que estaban a nombre de él. Y claro, no ganábamos para pedir copia de las escrituras, porque a mi padre le daba por esa tontería. Y mi hermano, pero ¿cómo la vergüenza si está todo el país preocupado porque está detenida y está todo el colegio Boán cerrado y tú aquí haciendo tonterías? Y mi padre, yo cuando salía me decía, ¿qué tal? Digo, lo peor de todo, Manolo, es tenerte que limpiar con el marca. Es que ahora es muy difícil entender hasta qué punto no teníamos noción de la política, la gente que nacimos en la dictadura, ¿no? La que teníamos nociones de cambiar el mundo. Entonces en esos momentos a la gente que tenía intereses por cambiar el mundo se nos llamaba inquietos. Se decía, es que es alguien muy inquieto. Nunca se pensaba que alguien era político, si no eras inquieto. Hombre, y estaba Franco. Yo también descubro que hay otra manera de estar, que hay unas libertades que yo no tengo. Empiezo a ser consciente de todo aquello de lo que yo he carecido y que carece mi entorno. O sea, empiezas a tomar, digamos, conciencia. Y yo entro en el PC a finales de tercer curso, en el año 1971, me parece que fue. Yo empecé a militar en el Partido Comunista inmediatamente después del juicio de Burgos. Sí que es verdad que inicio una relación con un hombre y muchas de nosotras iniciamos el paso casi a la política a través de relaciones. Entró en el Partido Comunista con un ambiente muy siniestro, porque a mí desde luego me tocó un tío que era amigo mío y era siniestro hasta más no poder, era absolutamente siniestro. Intentamos ser menos dogmáticos, pero a lo mejor lo éramos igual, desde otro punto de vista. Eso todo lo pasado se ve mejor que en el momento. Porque era tan siniestro como decirme, bueno, tú ahora, a partir de que estás en el Partido Comunista, tienes que estar dispuesto a matar a tu padre. Yo decía, oye, perdona Fernando, pero no, de verdad, pero en serio, todo eso me lo decía. Bueno, la verdad es que tengo que reconocer que en aquella época, pues, era una sensación de pertenecer a un grupo, de sentirse, pues eso, ese sentimiento de la complicidad, de que, bueno, no sabíamos que estábamos en una lucha contra una dictadura, por la conquista de unos derechos, y eso de alguna manera producía un nivel de satisfacción y de coherencia con una misma, pues muy gratificante. La muerte de Franco la recuerdo como muy nebulosa. Nosotros ya actuábamos como si Franco, con miedo, pero como si Franco no existiera. Como lo habíamos celebrado ya varias veces, porque llevaba muriéndose un año entero, y habíamos salido a celebrarlo varias veces con José María Moedano en concreto, que nos llamaba a las 2 de la mañana, que se muere Franco, vamos a celebrarle, cogíamos unas castañas de mucho cuidado y no se moría.
Y yo llegué aquí a casa y puse la radio y de pronto, pues en lugar del parte habitual, que se ha muerto, Atiza, pues se ha muerto, eran las 5 de la mañana, una cosa así. Y nada, lo primero que hice, tenía un juicio en Guadalajara, lo primero que hice fue llamar a la magistratura de Guadalajara y decirles, oye, que se ha muerto Franco, ¿va a seguir habiendo juicios? Y entonces todo el mundo dijo, claro, si no pasa nada, aunque se haya muerto Franco, todo continúa. Y dije, anda, pues es verdad, pues todo continúa. Después de la muerte de Franco, no lo recuerdo como una gran diferencia, seguía habiendo manifestaciones con muertes, con tiros, seguíamos pasando miedo, las reuniones seguían siendo clandestinas. En mi caso, te puedo decir que de la transición, en la transición estábamos todos muy entusiasmados y al mismo tiempo estábamos de alguna manera decepcionados. Allí era Semana Santa, ¿sabes? Y nos íbamos a Andorra, fíjate, nos íbamos a Andorra y lo vimos por la radio. Tú no sabes qué ilusión nos hizo mucha ilusión. Empezamos a tocar el claxon, bueno, esas cosas, ¿no? que te ilusionan mucho y que bueno, ya sabíamos que eso tenía que acontecer. Pues después de la realización del partido fue como un bajón como de adrenalina, en el sentido de decir, bueno, una gran alegría, pero un bajón. La clandestinidad nos había unido, estábamos todos mucho más unidos, teníamos las cosas mucho más claras. Dice, en España se ha legalizado el Partido Comunista. Yo me callé como una mona que no se me notara nada, pero llegamos al hotel y nos pedimos todos los tragos largos que había en la carta de habitaciones, nos pusieron 20 cócteles, nos cogimos un pedal y yo celebré así la legalización, porque era algo muy importante, más todavía que el ser legales nosotros, era legalizar la democracia. Fíjate, lo de Atocha fue en enero del 77, la legalización del PC fue en abril del 77, fue en Semana Santa. Yo recuerdo que me entró una llantina horrorosa, eran las vacaciones de Semana Santa, cuando oí por la radio que habían legalizado al PC, de alegría y también de pena, ¿no? Diciendo, ¿cómo no habrá sido esto antes? Como pensando, se hubiera quizá evitado lo de Atocha, muy relacionado con lo de la matanza de Atocha. Y lo que me produjo es un enorme daño, porque me pareció inútil el sacrificio nuestro cuando legalizaron el PC. Yo ese día lloré como nunca, porque estaba con Paquita, mi cuñada. Dice, ¿no te alegra? Digo, no. Digo, estoy llorando porque digo, esto sí que me parece el colmo, es decir, ¿para qué hemos muerto? Por mi sendero yo vengo. Lo principal que gané, bueno, para mí era muy importante luchar por unas ideas. Creo que mis ideas eran muy fuertes, muy arraigadas, eran ideas de libertad, sobre todo de justicia, de igualdad. Esas las intento seguir manteniendo, es lo que más me dio, y luego compañeros y amigos que me sentí unida a ellos, es decir, yo no estaba sola. Me aprendí además a saber muchas más cosas que no me hubieran enseñado los libros. Cuando era muy joven pues conocí obreros, vi cómo vivían unos con otros, lo que era el campo, lo que era la pobreza, lo que era la incultura, cosa que no lo hubiera seguido en una burbuja de cristal, ¿no? He ganado ser persona consciente, ser persona educada, ser persona culta, ser persona solidaria, ser persona internacionalista. He ganado todo. He ganado. ¿Qué he ganado yo? ¿Un confort? Pues tampoco. No, he perdido mucho más. ¿Qué pude perder? Pues no sé, me cuesta quizá haber dado disgustos a gentes que quería, ¿no? Porque había cosas que fueron inevitables o fue imposible evitar. Vamos a ver, mi caso no es el de Manola, mi caso no es el de Cristina y mi caso no es el de, para nada, el de Elisa. No, yo he estado muchos años enferma, con independencia de haber estado medio muerta, y con independencia de haber matado a mi marido a mi lado. Y eso es terrible, porque no te olvidas nunca. Y luego gente, por supuesto, que perdió la vida. A mí me cambió mucho la vida la matanza de Atocha, a otros todavía muchos más. Dices, bueno, ¿qué hubiera pasado si me hubiera seguido con Luis Javier Benavides? No lo sé. Son cosas que te han quedado ahí y
que hay cosas muy dolorosas, que muerte de compañeros, eso es tremendo, ¿no? Hombre, ha habido miedos, ha habido gente que ha caído, ha habido mucha lágrima, ha habido mucha gente que ha sufrido, pero yo soy consciente de haber vivido hasta el dolor, ¿entiendes? Pero lo que hice no me arrepiento de nada, además lo tengo como con... que es como mi bagaje, es lo que he sido, estoy muy orgullosa de haber sido y de haber actuado así en esa época. No me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada, no, la verdad es que no. Esto es la murga, lo currelante, que al respetante buenamente va a explicar el mecanismo, tira para adelante, de la manera más bonita y popular. Se acabe el paro y a ir a trabajo, escuela gratis, medicina y hospital, vaya alegría. Maroto, Siembra la tierra que no un todo, Falote, ella está bien de su padre bote. Ramón, hay que acabar con tanto bribón. No le vamos a dar con el tranca que Rampico para la chipuña, currela, para. Esto es la murga, los currelantes.